La verdad es que Alberto Fujimori cambió los destinos del Perú. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas del reporte. Yo soy Sergio Alba y el día de hoy tenemos un tema que ha generado bastante repercusión y también bastantes emociones. El sensible fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori ha ocurrido apenas en estos días y nada, hay muchas cosas de qué hablar con respecto al tema y muchas cosas que decir y quiero iniciar el programa con este con esta teoría que está últimamente ocurriendo, y es el odio y, francamente, la ingratitud que está ocurriendo desde cierto sector político a raíz del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Han salido congresistas y políticos a decir que no se olvidan de las muertes de Barrios Altos y La Cantuta, no se olvidan de los hechos ocurridos en la década del 90. Y francamente creo que no es el momento, ¿no? Estamos en una situación un poco triste para algún sector de la población y para la familia Fujimori, claro está, que no es el momento ahora de conflictos políticos, es el momento de reconocer lo que Alberto Fujimori hizo bien en nuestro país y respetar su memoria, porque no ha sido el peor presidente de la historia. El peor presidente de la historia, considero yo, es Pedro Castillo. Y mucha gente no lo ha entendido de esa forma, ¿no? Mucha gente, por esa guerra ideológica, guerra política que existe, siempre se ha dedicado a ser mezquino a la gestión que hizo Alberto Fujimori, quien restableció la economía en un país que estaba totalmente devastado y que acabó con el terrorismo en nuestro país. Y eso no se agradece y hoy por hoy se vive en esta guerra ideológica y política. Y a raíz de la muerte del expresidente espero que ya acabe este frenesí y esta guerra absurda entre ideologías, entre el fujimorismo y el antifujimorismo, que de alguna forma afecta la democracia. Vamos a hablar de este tema de manera más amplia y más directa con el ex congresista y vicealmirante, el señor Carlos Tubino, con quien ha sido una persona muy cercana también al expresidente Fujimori. Don Carlos, bienvenido al reporte. Sí, muy buenos días, Sergio. Y la verdad que conmovido por la muerte de Alberto Fujimori, sobre todo quienes vestimos uniforme en todo el proceso de pacificación. En mi caso, fui oficial de Marina, infante de Marina, y mira, en la década de los 80 nos mataban todos los días a nuestro personal, a nuestros amigos, a los policías, en fin, a la población en general con coches bombas, a las poblaciones más humildes del Perú, que eran asesinados, el bodeguero por ser representante del capitalismo en un pequeño pueblo. Una cosa pero increíble, este canalla de Abimael Guzmán trajo al Perú terrorismo y ríos de sangre. Esa es la pura verdad. Cuando asumió Alberto Fujimori, las cosas comenzaron a cambiar. Fue un presidente que tomó decisiones políticas valientes que permitieron a los comités de autodefensa, a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la población en general, hacerle frente a estos dos grupos terroristas que eran considerados en ese momento, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, las organizaciones terroristas más sanguinarias del mundo occidental. Entonces, el Perú no enfrentó poca cosa, enfrentó una estrategia maoísta muy cruel, donde entraban estos, sobre todo efectivos de la organización terrorista Sendero Luminoso, a los pequeños pueblos, porque decían que había que formar el embrión del nuevo Estado con nuevas autoridades que las nombraban ellos, que eran comisarios. Pero para ello asesinaban al bodeguero porque era el representante del capitalismo y así a otras personas, los degollaban y generaban terror. Todo eso se tuvo que enfrentar con los comités de autodefensa para que las mismas poblaciones pudieran defenderse con el apoyo
de las Fuerzas Armadas. Entonces, mira, esta historia nos duele muchísimo que ha sido totalmente tergiversada. Alberto Fujimori sentó las bases del desarrollo económico del Perú. Mira, el presupuesto general de la República, cuando él asume, no llegaba ni a 40.000 millones de soles. Hoy día el presupuesto general de la República para el próximo año está en 251.000 millones. La Constitución Política del año 93 generó ingresos, recursos para el Estado, se generó inversión privada, puestos de trabajo. Eso es lo que se hizo. Ahora, desgraciadamente, este dinero no ha sido bien ejecutado por gente que no tenía la capacidad profesional adecuada. Tenemos un montón de obras en todo el país abandonadas y mal hechas. Y por otro lado, los corruptos. Así que, mira, es bien injusto tratar a Alberto Fujimori como lo tratan algunas personas. Quiero recordar un poco la época, lo digo a modo de comentario. Cuando yo estaba en el colegio, yo pasé de un colegio estatal y en un colegio particular. Los profesores de historia nos comentaban sobre la historia del Perú y todos, quiero decir todos los profesores que a mí me han tocado, me han comentado de que Alberto Fujimori era el peor presidente de la historia. Y es lo que hoy por hoy en las escuelas se está dando, ¿no? Ponen al Alberto Fujimori como si fuese el peor presidente, el asesino, el genocida, y es lo que la gente, los jóvenes, van creciendo con esa ideología. Por eso hay tantos caviares jóvenes que están en contra del Fujimorismo, ¿no? Ayer veía el noticiero y que preguntaban qué opinan de la muerte de Alberto Fujimori, por ahí un joven que fácil y no ha vivido la época del terrorismo, y yo tampoco lo he vivido, pero más o menos conozco un poco y leo un poco sobre lo que ha sucedido en la historia, pero estos jóvenes se quedan con el discurso que nos vendieron, ¿no? Algunos docentes, algunos medios de comunicación, donde el expresidente básicamente lo pintaban como la catástrofe de la política. ¿Qué opina usted al respecto de estos discursos que nos brindan desde pequeños para ir creciéndonos de esa forma, ¿no? Con odio, con rencor hacia un presidente que ni siquiera conocimos? Mira, acá también me incluyo en esto, en lo que voy a decir. Acá hemos fallado quienes pusimos el pecho en la lucha contra el terrorismo. ¿Y en qué hemos fallado? En hacer conocer la verdad. Lo que pasa es que, mira, la persecución que se inició luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori contra los que habíamos participado en la pacificación nacional fue de tal dimensión y con tal fuerza que todo el mundo adoptó el perfil bajo. Mejor no aparejas en nada, deja las cosas como están. Y eso fue aprovechado por esta gente para cambiar la historia y comenzar a contar una historia que los jóvenes, desgraciadamente, la han recibido tergiversada. Pero no es la verdad. La verdad no es esa. La verdad es que Alberto Fujimori cambió los destinos del Perú. El Perú, cuando él asume el gobierno, vivíamos una inflación galopante. Esas colas que se ven ahora para verlo, esas colas se hacían para comprar arroz. Eso no lo han vivido los jóvenes del Perú. Mira, los precios, en la mañana costaba un kilo de arroz un precio y en la tarde era el triple. Era terrible lo que vivimos. Esa es la verdad en la parte económica. Y lo que vivimos con coches bomba, con los asesinatos a diario, es la realidad de lo que se tuvo que enfrentar. Ningún país del hemisferio occidental ha enfrentado a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso con estrategia maoísta. ¿Y qué significa eso? Que ellos querían llevar la toma del poder comenzando del campo a la ciudad, pero en el campo ingresar a los pequeños pueblos pobres de nuestro país, muchos abandonados, entrar ahí para formar el embrión del nuevo Estado con esos pequeños pueblos. ¿Y cómo formaban el embrión del nuevo Estado? Nombrando sus comisarios. Pero esos comisarios que eran los gobernantes del Partido Comunista Sendero Luminoso, adoptaban esa función, pero primero asesinando al teniente gobernador, al bodeguero,
etcétera. Una cosa, pero de locos, realmente. Almirante, hablemos un poco de lo que fue, usted estuvo presente en el traslado, ¿no? del cuerpo del expresidente para lo que hoy es, para donde se encuentra actualmente, que es el, el Ministerio de Cultura. Eh, Hay gente, ¿no? Que está de alguna forma respaldando, apoyando, bueno, lamentando el deceso del expresidente. Cuéntenos un poco cómo ha visto el Sí, panorama. mira, acá lo que estamos viendo los peruanos, y sobre todo los que los han engañado con historias falsas, se deben quedar sorprendidos. Ayer eran las 12 de la noche y seguía la gente haciendo cola para despedirse de Alberto Fujimori. ¿Y por qué sucede esto? Porque Alberto Fujimori fue una persona que se preocupó por la gente más humilde. Llegó a los confines del Perú, llegó siempre con algo. La gente no olvida eso. Alberto Fujimori no dejó un pueblo del Perú sin ser visitado por él, llevándole su apoyo mínimo, llevándote un tractor, llevándole un puente, llevándole cualquier cosa que pudiera aliviar en algo la situación de abandono de esas poblaciones. Increíble, y eso es el resultado de lo que se ve ayer, la gente despidiéndose de él, es que los demás gobernantes no hicieron lo mismo. Alberto Fujimori llegó a los confines del Perú, llegó a los pueblos más abandonados, más olvidados, y era una persona con mucho cariño al Perú, con mucha conciencia social. Esa es la pura verdad. Mira, hoy día duele, y lo digo con conocimiento de causa, que los gobernadores no llegan a sus confines de sus propias regiones. Alberto Fujimori llegó a los confines del Perú. Hay algo también que está sonando últimamente, ¿no? El expresidente fue uno de los que dio la cara frente a muchas cosas, ¿no? La toma de la embajada estuvo ahí. Cuando se capturó a Abimael Guzmán, estuvo ahí. Y cuando En hubo el conflicto del CENEPA, en el conflicto del CENEPA también estuvo ahí. Cuando hubo desastres naturales, y hay fotos que lo comprueban, estuvo ahí. Es uno de los pocos presidentes, por no decir el único, que se ha ensuciado de verdad los zapatos como deberían haber hecho muchos presidentes, que por ejemplo Pedro Castillo, que se profanó como el presidente del pueblo y nunca lo vimos en el pueblo netamente, ¿no? Entonces, Alberto Fujimori ha representado todo lo que la izquierda ha querido, pero no ha logrado. Y eso es lo que en algún momento también les arde, ¿no? eso es muy cierto lo que dice Sergio. Es muy cierto, porque como insisto, Alberto Fujimori tuvo mucha conciencia social. Y todos los que lo han seguido, por eso es que la gente todavía se acuerda, si no ya se hubieran olvidado de él. Pero ¿por qué la gente quiere despedirse? Vienen de provincias, vienen de diferentes lugares. Anda a ver las colas que hay para despedirse de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque siempre lo recuerdan. Y recuerdan que él fue el que llegó a sus poblaciones con algo y llevándoles su apoyo, trabajando 24 horas al día durante 10 años. Esa es la pura verdad. Todo lo demás son cuentos, leyendas, mentiras. ¿Dónde están? Hasta le han inventado que se llevó doblones de oro, que lo metía en el avión presidencial. Es decir, mentiras de todo tipo. Pero la realidad es que en el corazón de la gente todavía vibra por Alberto Fujimori. Ahora, ¿qué puede pasar luego del fallecimiento de Alberto Fujimori? Porque todavía se estaba especulando hasta hace unas semanas eh, que el presidente iba a postular, tenía todas las ganas de volver a la carrera política, encabezar una plancha presidencial y liderar la campaña para el 2026. Obviamente, de todas maneras iba a tener un respaldo por parte del Fujimorismo y era muy probable que pueda llevarse nuevamente la presidencia. Ahora, ¿cuál es el panorama desde Fuerza Popular sobre este tema? ¿No? Ya falleció el padre, asumo que Keiko va a volver a tomar las riendas del partido y va a ser la candidata presidencial. Sí, mira, acá hay que poner las cosas en el siguiente contexto.
Alberto Fujimori, en los aspectos políticos, él nunca formó un partido político. Él, en cada elección había un movimiento Cambio 90 y etcétera, ¿no? Entonces, eso fue la forma como él enfrentó el tema político. Ujú. Su hija Keiko hizo algo diferente. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo fui invitado a Fuerza Popular y salí elegido en el año 2011 con el grupo que en ese momento se llamaba Fuerza 2011. Ahí donde Keiko forma el partido Fuerza Popular. Pero su papá no participaba en el partido. El partido es un trabajo de hormiga hecho por su hija, por Keiko Ujú. Fujimori. Keiko, yo mismo lo he acompañado en los confines de la región Ucayali. Ella fue a formar los mismos comités distritales, los comités provinciales, y eso lo hizo en todo el Perú. Entonces, el partido Fuerza Popular tiene hoy participación en todo el país. Esa es la verdad. Ahora, Alberto Fujimori es el líder histórico del Fujimorismo, pero no está, él recién se firmó hace poco Se para inscribió, claro. ingresar al Partido Fuerza Popular. Entonces, he escuchado, por ejemplo, a Vitocho hablar, al congresista García Belaúnde, seguramente va a desaparecer Fuerza Popular. No, Fuerza Popular es un partido para el siglo XXI. Entonces, ¿cómo lo va a ver o cómo lo está viendo desde dentro del Fujimorismo como tal? Bueno, el fallecimiento obviamente es una pena, pero también se acerca la carrera política, la carrera electoral. Y bueno, Alberto Fujimori era el potencial candidato para Fuerza Popular, para estas próximas elecciones, el 2026. Se Sí, le... mira, no, no, sí, decirte que lo que se tiene que enfocar ahora es lo que justamente estás diciendo. Eh, Últimamente, lo que se ha estado haciendo a nivel nacional es reagrupar al Fujimorismo. O Ujú. sea, hubo en algunos momentos, y ya todos conocemos, hubo un distanciamiento entre los fujimoristas, seguidores de Alberto Fujimori, con los que eran más cercanos a Keiko. Y entonces, al final, lo que se ha logrado en estos últimos 2 años o 3 años es la unificación del Ujú. fujimorismo. Y en ese sentido, yo sí creo que Fuerza Popular va a dar mucho que hablar en las próximas elecciones presidenciales que se desarrollen en el Perú. Ahora, hablemos un poco de lo que ha pasado a raíz de la muerte del expresidente Alberto Fujimori. Gente de izquierda, ¿no? Una de ellas, Sigrid Bazán, se ha pronunciado de manera muy, creo que fuera de contexto, sin tino, sin ni siquiera pensar un poco en el dolor, sino lo hizo de manera muy beligerante, en contra, ¿no? Del presidente que recién acaba de partir de este mundo, ¿no? Con total, creo que con frases muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, Barrios Altos y La Cantuta no se olvidan, se murió sin pagar la reparación civil y cosas así. Son cosas que actualmente, como lo dije al principio, no tiene sentido ahorita, ¿no? Ahorita que recién está fresca la herida del fallecimiento del presidente. Cuestionamientos lo ha tenido toda su vida el presidente. Y es algo con lo que ha tenido que luchar, no solamente ha sido el cáncer, sino este cáncer también político, ¿no? Que es la oposición, que de alguna forma lo ha atacado por todo lo que se le ha atribuido en algún momento. Pero ahora no es el momento, creo yo. No sé qué piensa usted con respecto a estas Mira, declaraciones y estos tweets de mira, la congresista. primeramente que rechazo totalmente esa forma de pensar de Sigrid Bazán. La verdad que indigna, porque ella olvida que en el Perú los peruanos somos cristianos y católicos en más del 90 y tantos por ciento. Y mira, un pensamiento cristiano y católico, y lo que ella ha dicho se aleja totalmente de ello. ¿Por qué? Porque es una persona que no respeta el dolor de sus semejantes.
de todo un sector de la población, como lo dijiste inicialmente. Entonces, salir al aire a generar más odios y más división realmente muestra de cuerpo entero lo que es esa izquierda equivocada en nuestro país, que no ha madurado en lo más mínimo. Una izquierda que sigue hablando de estatizaciones, de modelos económicos fracasados. Mira, y que ese modelo económico estatista fracasó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió la Alemania entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, y al cabo de los años tuvieron que poner un muro porque la gente de Alemania Oriental no quería estar ahí, quería salirse a la Alemania Occidental. Luego el muro fue derruido, eso no, la gente no recuerda. Ese mismo modelo fracasado que no funcionó en Alemania Oriental, lo llevaron a Cuba, lo llevaron a Venezuela, que originó la huida de la gente, porque entonces esos modelos económicos fracasados. La China ha cambiado su modelo económico y por supuesto que promueve las inversiones, etcétera. Acá la izquierda de esa de Sigri y Bazán, ¿qué cosa quiere? Expropiar. Una locura. O sea, esta gente va a generar miseria y pobreza en el país, Quiere el como lo modelo generó chavista, Velasco Alvarado. el modelo chavista, propiamente dicho, ¿no? Así es. Entonces, mira, yo creo que esa forma de actuar de la izquierda inmadura del Perú, que no ha madurado en lo más mínimo. Oye, tú vas, por ejemplo, a Uruguay. En Uruguay, el expresidente Mujica, un tipo de izquierda, que había sido hasta guerrillero. Mira, anda a ver con su conducta cómo fue cuando él salió elegido. Dijo, mira, ¿usted qué ministro va a nombrar? ¿De qué tendencia? Y él dijo, mira, todos los ministerios de manejo económico se lo voy a dar a la derecha y los de manejo social a la izquierda. Así voy a gobernar. Jamás se le ocurrió querer cambiar la constitución, oponerse a la inversión privada, expropiar, cosas por el estilo. Acá tenemos una izquierda cavernaria. Esa es la pura verdad. En las redes sociales he visto eh, para el 12 de septiembre, para hoy, el día que estamos haciendo esta entrevista, perdón, eh, hacer una fiesta en la Plaza San Martín por dignidad nacional, Fujimori nunca más. Mira, esas son locuras. Y sobre todo, seguir dividiendo a los peruanos. El Perú lo que necesita es Ese, reconciliarse. ese es un tema, ¿no? Desgraciadamente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación que presidió Salomón Lerner, al final, mira, ¿qué generó? Generó la persecución a los militares, la persecución, el cambio de la historia, poner diciendo que acá lo que hubo fue un conflicto armado, prácticamente entre dos bandos, ¿no? Tratar de igualarlos, cosa por el estilo, una mentira. Acá lo que hubo fue la agresión terrorista contra la sociedad peruana de dos organizaciones, Sendero Luminoso y el MRTA. Esa es la pura verdad. ¿Y qué reconcilió Salomón Lerner? A nadie. Generó más odios en los peruanos. Eso es Generó el división. mal trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, tú Y, te vas a Sudáfrica y te invito a que te documentes también sobre el tema. Néstor Mandela, que estuvo como 25 años preso, salió libre y presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación Sudafricana y aceptó el perdón. Nunca se persiguió a los militares, nunca se persiguió a nadie después de concluidos los hechos de sangre que por años se vivió en Sudáfrica. ¿Y qué resultado ha tenido? Reconcilió a su país. Acá nunca nos hemos reconciliado y sigue en esta izquierda cavernaria del Perú generando odio y división, hasta odio racial entre los peruanos. ahora, a raíz de la muerte del expresidente, ¿puede ocurrir una reconciliación verdaderamente o siempre vamos a seguir en este limbo de no, todavía seguir peleándonos porque no, Fujimori fue el mejor presidente del Perú y por otro lado no, Fujimori fue un asesino, fue un tal por cual y que por acá y que por allá? Entonces, eso es lo que está dividiendo a nuestro país, ¿no? El anti y el Fuji. Entonces, podemos decir de que a raíz de la muerte del expresidente esto ya va a tener
un descanso tal vez, por lo menos un descanso, o un alto ya, tanto frenesí que hay con respecto a este tema? Mira, yo soy partidario de la reconciliación, ¿no? Y es el gran tema pendiente en el Perú. Fuerza Popular está abierta a ello. Lo que realmente se debería hacer en la vida política de nuestro país es el debate. Si vamos a hablar, por ejemplo, de un tema económico, no nos pongamos pues clichés, usted es fujimorista, usted no sé qué, entonces a usted le cierro la puerta. No, así no. Eh, Vamos a debatir sobre un tema y demos nuestras ideas y votemos sobre ellas, como se hace en un parlamento, por ejemplo. Pero Con ponerte de fundamentos sólidos, frente claro, ¿no? un sello, usted es tal por cual, y entonces con usted no hablo, o usted es tal persona, entonces a usted lo odio, usted es blanquilloso, lo odio, así no, pues, así no vamos a ningún lado. Pero eso es lo que hoy por hoy se vive en el Congreso de la República. Si nos si vemos los debates en el Congreso, la mayoría son, por ejemplo, sale Ciro Ibazzán a decir Fujimori nunca más de la nada, y por ahí sale el Fujimorismo entre Barbarán y Ciro Ibazzán. Es una pelea interminable entre el Fujimorismo y el antifujimorismo. Sí, la verdad que acá tenemos que cambiar ese switch, yo soy partidario de ello, de ir hacia la reconciliación nacional y mirar el futuro del Perú, trabajar para su futuro, trabajar para los jóvenes. A mí, por ejemplo, que he sido congresista de la región Ucayali, me duele muchísimo cuando veo a los jóvenes que se sacan la mugre estudiando en las universidades o los institutos técnicos, salen de la universidad, no tienen trabajo y terminan de motocarristas. Mira, eso es lo más frustrante que puede haber. Acá tenemos que incentivar la inversión privada, que es la que trae puestos de trabajo dignos y que al final generan progreso. Eso es lo que tenemos que hacer, sacar a la población de la pobreza. Esa es la lucha pendiente en el Perú. Luchar contra la miseria, luchar contra la pobreza. Almirante, hablemos un poco de la actualidad. ¿Cómo usted, bueno, a raíz de la muerte del expresidente Alberto Fujimori, el panorama político ha dado un giro totalmente fuerte, ¿no? Un giro de 180 grados. Quiero ahondar un poco en el futuro, ¿no? En el 2026. Si bien es cierto, Keiko es ya, o bueno, va a pasar a ser la candidata, como es de costumbre en Fuerza Popular, las filas también supongo que van a cambiar un poco, ¿no? Quizá usted va a intentar volver al Parlamento, lo está considerando, lo ha visto por ese lado. Mira, yo estoy a disposición del partido. Y en el partido se toman esas decisiones, quiénes son los que van a postular a un cargo determinado. Yo vengo de procedencia militar de la Marina de Guerra y desde los 15 años que ingresé a la Marina me han enseñado varias cosas de valores importantes, la lealtad, la disciplina. Así Ujú. que yo soy muy disciplinado en cualquier decisión que se tome en el partido. Por otro lado, decirte que con la ayuda de Dios estoy todavía bien de salud, me funciona el cerebro y mira, cuando uno entra en política, y veo también en tu caso, que comienzas a involucrarte políticamente y conoces la realidad del país, es como una droga. Ya tienes eso metido dentro de tus venas y no lo dejas jamás. Y eso es lo que acabamos de ver con Alberto Fujimori. Alberto Fujimori estaba el cáncer que yo personalmente no sabía que ya se le había ido también al pulmón, ¿no? Y él seguía mirando el futuro. Seguía con el cerebro que le funcionaba perfectamente, una persona muy inteligente, ¿no? Que, con títulos de matemático, físico, etcétera, ¿no? Doctorados. Un tipo muy preparado, pero uno no se da cuenta cuando ya pintas canas que ya tu cuerpo se está deshilachando, pero tu cerebro sigue funcionando y te sigue impulsando hacia adelante. Hay algo que ha ocurrido en estos días que me ha llamado mucho la atención. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien le dio el indulto a Alberto Fujimori,
mencionó algo muy interesante, ¿no? Que él, por ejemplo, no se arrepiente de haber hecho o haberle dado el indulto al exmandatario. Y también Luisa María Cuculiza ha salido el mismo día que falleció el presidente a comentar y a contar de manera muy lúcida que el expresidente hablaba incluso de la posibilidad de un fallecimiento, ¿no? Pero lo decía de una manera muy seria, muy directa y con toda la lucidez del mundo para pensar qué es lo que se va a hacer a raíz de su fallecimiento, para tenerlos preparados, ¿no? Que es algo que llama mucho la atención. Mira, yo he estado conversando justamente ayer con gente que ha estado muy cerca de él en estos días y en los últimos meses, y efectivamente él ha dejado todo dispuesto y veía el futuro con su posible fallecimiento y lo que se tenía que hacer hacia adelante, sobre todo para buscar lo mejor para el Perú. Ese es un gran legado que él ha dejado y Lucha Cuculiza también lo estuvo explicando, del gran sentimiento social que tenía Alberto Fujimori. Y eso es lo que él deja como legado, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo eso. Yo sí creo que el futuro para la Fuerza Popular en el Perú es halagador. Las persecuciones que él tuvo han sido, mira, muy condenables. Hoy día, gente como Pedro Pablo Kuczynski, la muerte de Alberto Fujimori, lo indulta al revés ahora él. O sea, él ha sido muy criticado en darle el indulto a Alberto Fujimori, pero él tenía razón, porque Alberto Fujimori ha muerto de cáncer y su salud estaba muy deteriorada. Los que han quedado muy mal con todo esto y que su conciencia lo debe carcomer hasta el día que se mueran, son esos magistrados de la Comisión El- Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, que que querían quisieron volverlo a meter regresarlo, preso, quisieran querían regresarlo, que sí. muera como un perro en la cárcel. Eso, la verdad que no tiene de humanidad nada. Imagínate que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos peleó hasta el último para hacer que Alberto Fujimori muera como un perro. ¿Quiénes son esas personas que defienden derechos humanos de esa manera? De personas que defienden los intereses socialistas, evidentemente, porque pueden defender mucho a los terroristas, pero al expresidente Alberto Fujimori lo han querido condenar a cadena perpetua y a tantas cosas que, básicamente, como usted lo dice, no han querido que fallezca en la cárcel. Pero es algo que quiero tocar este tema y ya para cerrar, es algo que la izquierda nunca va a superar, pues, porque Alberto Fujimori, que es el archienemigo de la izquierda, o que fue el archienemigo de la izquierda, murió libre, indultado y con honores por el Estado peruano. Mientras que uno de los líderes más sanguinarios de la izquierda, que es Abimael Guzmán Reynoso, falleció preso y quién sabe dónde estará para que no profanen su tumba. Y esa es una diferencia muy grande entre el expresidente y Abimael Guzmán, que dicho sea de paso, fallecieron, parece poético, un 11 de septiembre. Y evidentemente, yo creo que la muerte de Alberto Fujimori va a predominar sobre la muerte de Abimael Guzmán, muchísimo. Mira, Y el raciocinio que acabas de hacer es muy valedero y sobre todo real. Yo sí te digo que lo que acabas de decir es algo que viene del cielo. O sea, acá Alberto Fujimori ha muerto rodeado de sus familiares, no como murió el presidente Leguía, que murió abandonado en la cárcel. Eso querían esta gente. Y la verdad que ensañarse contra un ser humano de esa manera, que había sido presidente de nuestro país, que tuvo sus cosas positivas y también sus errores, es una forma muy denigrante para tratar a un ser humano. Y sobre todo en un país
donde su mayoría es cristiana y católica. Yo en ese sentido pido a todos los jóvenes que nos ven en esta oportunidad que reflexionen sobre ello y que respeten a la familia, que respeten el dolor de otros peruanos en estos momentos y que por lo menos guarden silencio, pero no actuar como esta congresista Sigrid Bazán, metiendo candela, metiendo odio en un momento de dolor para otras personas. Es cuestión de respeto, ¿no? También, ¿no? Respeto a la memoria de quien fue presidente de la República, quieras o no, y es cuestión también de respeto a la familia, porque así haya sido, no sé, el presidente más cuestionado de la historia del país, creo que todos merecemos respeto hasta en el último día de nuestra vida y en nuestro lecho de muerte, ¿no? Y el presidente ya dejó este mundo, lo dejó dejando, valga la redundancia, un legado, tanto en el fujimorismo como en la historia del país. Y es algo que no podemos negar y que en los libros de historia debería estar eh, impreso de manera permanente y no tergiversado como se ha vivido muchas veces en las escuelas y en las universidades con respecto al discurso antifujimorista que nos han tratado de vender e implantar a algunos estudiantes que, bueno, en mi caso cuando yo era estudiante me trataban de implantar esta ideología antifujimorista y agradezco mucho a mi criterio para poder opinar y pensar de manera diferente, de manera, también de manera instruida, ¿no? Conversando con excongresistas, con políticos de renombre y con gente especializada que sabe y maneja más el tema y ha vivido en la época necesaria. Efectivamente, lo que dice Sergio. Y fíjate, acá hay también un tema importante que no lo había mencionado. Alberto Fujimori fue condenado por autoría mediata. Mira, esta teoría jurídica que por primera vez se aplicó en el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Luego fue llevada a la Argentina, a Chile, y pues la trajeron acá. Entonces, hoy día se sigue persiguiendo inclusive a los militares. Oye, ahorita hay como 600 entre oficiales y suboficiales que están esperando un proceso judicial o han sido ya condenados. Entonces, y al final no te demuestran nada en los procesos, o sea, de asesinatos y cosas por el estilo, pero al final dice, ah, no, eso sucedió en tal época, en tal lugar, usted era el jefe en esa zona, así que usted responde. Autoría mediata, 15 años a la cárcel, y se persigue a viejos de más de 80 años. Eso no puede continuar, pues eso es el colmo. Y ahora que ha salido una ley para dar fin a todo esto, salen a oponerse, inclusive fiscales y magistrados del Poder Judicial. Eso es increíble. Acá lo que tenemos que hacer es reconciliarnos, no seguir persiguiéndonos y sobre todo a quienes pusieron el pecho para derrotar a estas organizaciones sanguinarias de Sendero Luminoso y el MRTA. Ok, excongresista, muchísimas gracias por su tiempo. Quizá quiera brindar algún mensaje final para poder cerrar la entrevista. Sí, Sergio, yo la verdad que te agradezco bastante. Nuevamente veo en ti una persona joven que mira muy autodidacta, ¿no? Que reflexiona sobre la realidad de nuestro país y sobre todo que llevas un discurso diferente de muchos jóvenes que no se han dejado inducir por historias tergiversadas. Te felicito por eso, por tu programa, decirle a la población que por lo menos mantengamos silencio respetuoso frente a lo que el país está viviendo con el fallecimiento de Alberto Fujimori. Vayamos hacia el futuro pensando y ejecutando los pasos necesarios para reconciliar. El Perú se lo merece y sobre todo los que vienen atrás nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y quiero hacer eco de justamente lo que mencionó, ¿no? Hay que tratar de que el país se reconcilie. Ya estamos en una época de la que, ya bueno, ya falleció el expresidente Alberto Fujimori, ya los rencores y el odio ya debe pasar a segundo plano. Busquemos la reconciliación como país, que es lo que principalmente necesitamos nosotros como peruanos para enfrentar a esta crisis política que viene acechando al país año tras año, gobierno tras gobierno y creo que ya es momento de ponerle un alto y poner de nuestra parte como ciudadanos, de evitar esta división que existe
y e impulsar una unión de país, una unión patriota y poder salvar al país de toda esta crisis, de toda esta corrupción, de toda esta podredumbre política que cada nueva gestión va acechando todos los gobiernos. Y también respetar la memoria de quien fue presidente de la República, que tuvo errores, pero que también tuvo aciertos. Y no hay que ser mezquinos en base a todo eso, ¿no? Hay errores como todas las gestiones, como todos los presidentes en nuestro país han tenido sus errores y han tenido sus aciertos, pero no se les está señalando de la manera más odiadora como se le ha hecho con el expresidente Alberto Fujimori. Con eso quiero terminar el programa. Agradezco precisamente al ex congresista Carlos Tubino por estar con nosotros. Y nada, conmigo será hasta una próxima edición aquí en el programa de entrevistas de El Reporte.